Parcerito, buenos días. Buenos días, mis hermanos. ¿Todo bien o todo bien? Un hermoso y soleado día aquí en... se llama Santa Fe Springs, California. Acabamos de hacer una entrega aquí hermosa y maravillosa de 20 minutos, si no estoy mal. Nos vamos a casa, mis hermanos, a descansar. Esta semana no salimos de viaje, vamos a estar en casa porque son 3 fechas muy especiales. A ver, tengo que salir por aquí, por esta. Estamos grabando este video hoy, que es 22 de noviembre. Y hoy es el cumpleaños de mi esposa. Felicidades, amor. Happy birthday to you. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi esposa esta semana. El jueves es Thanksgiving, entonces también hay que hacer la cenita de acción de gracias en casa. Este año no, mi esposa dijo que no quería turkey, que no quería pavo. Que todos los años pavo, que este año no quiere pavo. Ay, espera, yo tapo esto. Y el 27, que es el sábado, sí, el sábado, es mi cumpleaños. Ya. Y el 28, al otro día, es el cumpleaños de mi madre. Entonces, son 4 fechas especiales. Y esta semana no voy a salir de casa, vamos a estar aquí, tranquilitos, relajaditos, para disfrutar esos días. Les decía que estaba haciendo esta entrega, que fue muy rápida. Déjenme, yo me quito esta vaina, que estaba haciendo frío, pero ya me dio calor. Ay. ¿Y esta gente por qué se paró aquí? Es que aquí hay un montón de camiones, porque aquí hay varias bodegas. Entonces todo el mundo se pone aquí en la calle como para esperar turno. Pero una cosa es estacionarse a un lado de la calle, otra cosa es quedarse aquí parado. No sé si hay tráfico o este compadre tenía luces de emergencia porque está parado aquí. El caso, recogí esta carga en Temple, Texas. A ver, aquí vamos a buscarla. Es que el GPS me está mandando por otras calles. Es más vuelta lo que me da el GPS. El GPS siempre busca como las carreteras principales, las avenidas y los freeways. Pero pues por aquí se puede uno salir por las calles más rápido. Y todo esto está en rojo. Significa que aquí hay gente parada. La mayoría son camiones que están esperando turno. Esta mañana llegué aquí como a las 7:15. Salí de la casa a las 4:30 de la mañana. Quería llegar temprano acá porque el tráfico por las mañanas para esta área es pesado. Hay mucha gente que trabaja aquí en esta área, en Los Ángeles. Entonces el tráfico es pesadito, bien pesado. Y me quería venir temprano. Llegué a la yarda como a las 5:15, 5:10, para sacar el camión. Y lo fui a revisar, lo prendí, lo estaba dejando calentar. Y había unos chinitos ahí con un camión. Y fueron a decirme que si les podía pasar corriente, que no les prendía el camión de ellos. Entonces me puse ahí, me estacioné al lado de ellos, solté la caja, me estacioné al lado de ellos, les pasé corriente ahí un ratito. Y en lo que hice todo eso, aquí está bien parado porque los carros ya están dando vueltas. En lo que hice todo eso me dieron ahí como las 5:30 de la mañana. Ya salí a carretera y ya me agarró el tráfico. Me hice casi hora 40 de allá hasta aquí, cuando habitualmente te haces unos 50, 55 minutos. Pero por la mañanita el tráfico es pesadito. Pero aquí la entrega, lo bueno que estuvo rápida. Tan pronto vine, de una vez me metieron a la puerta y me descargaron en 20 minutitos. Entonces, mis hermanos,
¿Qué les iba a decir? Hay un tema que me preguntaron por ahí. Recuerda que siempre el video me gusta, aprovecho las imágenes y todo. Ahí perdón el mosquerío, llegué ayer, no, antier por la tarde, y dejé el camión así como estaba ahí en la yarda, y ahorita me vine temprano y no le he limpiado los moscos. Me han preguntado, ahí va el señor policía a ver qué pasó ahí adelante. Por las vacaciones me dicen, oye John, los camioneros en Estados Unidos tienen vacaciones, y esas vacaciones son pagadas o no son pagadas. Entonces, mis hermanos, vamos a esperar que salga, que corra aquí el tráfico y hablamos de eso, porque pues no tiene gracia hablarles aquí parado. Veremos a ver si sale el tráfico. Pues no había ningún accidente, mis hermanos. El problema es que aquí la gente se pone a hacer fila para entrar a esta bodega, fila de lado y lado, y bloquean todo el tráfico. Mira, aquí viene otro en contravía. Manda cascaritas. La entrada de la bodega está en plena curva y hay gente de lado y lado haciendo fila. Bueno, ¿culpa de la bodega o culpa de quién? ¿De los camioneros? No, ya dejen de echarnos la culpa de todo lo que sucede. Bueno, entonces, vámonos, que aquí es Esparta. Vamos a buscar el 91, luego el 57 y luego el 10 para llegar a dejar este tráiler y el camión y irnos a descansar. Entonces, mis hermanos, vacaciones, ¿cuál es el asunto? Que yo sepa, y ahí siempre están abiertos los comentarios para lo que ustedes puedan aportar. Que yo sepa, no hay vacaciones pagadas para un camionero, sea chofer, sea chofer de cualquier compañía. El asunto es que a nosotros nos pagan por millas. Déjenme ver dónde estoy aquí. Este es el 5, no me quiero ir hasta el 91, que aquí el 5 también está. A ver, el 5 ¿cómo está? Sí, el 5 está despejado, 5 al sur. Que yo sepa, no hay vacaciones pagadas. Lo que a nosotros nos pagan por milla recorrida, algunas compañías pagan por horas, y ahí me dejan saber los que trabajan para compañías grandes si a ustedes les pagan vacaciones. Lo que hay es acuerdos. Por ejemplo, las compañías grandes, los acuerdos de días libres o de vacaciones, me imagino que están por contrato. Cuando yo hice orientación con una compañía que se llama CRST, y era aquí. Bueno, vámonos al 91. Cuando yo hice contrato con orientación con la compañía CRST, me decían que por cada 3 semanas trabajadas me daban 3 días libres. Es muy poco en mi manera de verlo. Dice que desvío 5 al sur más adelante, pero salida 5 sur más adelante, pero todo esto está en rojo. Aquí adelante hay un accidente. Vámonos al 91. Si tú dejas de correr en el camión, si tú dejas de trabajar, pues obviamente no hay millas que pagarte. Cuando trabajas con un independiente, por ejemplo en mi caso, que yo trabajé con Alejandro un par de años,
yo le decía, oye Alejandro, en tal fecha no quiero trabajar, o tengo un viaje, o tengo algo que hacer. Y ok, no salgas. Siempre obviamente no le decía, mañana no vengo, mañana no trabajo. Le decía con tiempo. Siempre fueron 2-3 meses de anticipación cuando le decía que no iba a trabajar. Ok, perfecto, ya nos organizamos para ese día. Él ya se organiza también. Pero obviamente pues no me pagaba porque yo no estaba trabajando, yo no estaba corriendo. Es lo que te vas a encontrar con una compañía pequeña, con un independiente, con una compañía mediana, y me imagino que también con las grandes compañías. No trabajas, no hay pago. Si quieres ir de vacaciones, vete, saca los días que quieras. Tampoco hay un compromiso de que solamente puedes sacar tantos días, o de que no puedes, o que cada tanto tiempo puedes sacar una semana. No, simplemente dices que no vas a seguir, que no vas a trabajar esos días, te los tomas y no te los pagan. También si vas a estar todo el tiempo, que esta semana no, y que la otra semana tampoco, y que la otra semana, pues obviamente puedes perder el trabajo, porque lo que quieren es que te contratan es para que trabajes, para que manejes, para que trabajes en la carretera, no para que estés de vacaciones. Si te contratan y cada ratito estás sacando tiempo libre y tiempo de vacaciones y tiempo de no trabajar, pues te arriesgas a que te despidan, que busquen otra persona. Es lo que yo puedo pensar, es lo que yo entiendo de unas compañías pequeñas, medianas, independientes. Y pues ahí me queda la duda con las grandes compañías. Cuando yo hice la orientación con CRST, que iba a trabajar con ellos, nunca me hablaron de vacaciones pagadas por ningún lado, nunca fue una de sus ofertas. Si hubiera sido una oferta, me lo hubieran mencionado rapidísimo, porque las compañías siempre tratan de engancharte con cualquier cosita que tengan. No, mira, es que esta compañía es muy buena. Las compañías grandes siempre te van a prometer cosas que no te las van a cumplir. Pero si hay algo con lo cual se puedan promocionar, como te vamos a dar 15 días de vacaciones o 30 días de vacaciones y van a ser pagadas, pues claro que lo van a utilizar, claro que te lo van a mencionar rápido para tratar de engancharte. Las compañías grandes tienen reclutadores y esos reclutadores les pagan por la gente que lleve a trabajar con la compañía. Entonces siempre va a haber, la intención de ellos es reclutarte. Y para eso pues sí utilizan ciertas artimañas, digámoslo. 91 West aquí, yo voy para el East, tiene que ser después del puente. Allá veo 91 East, línea izquierda, left line. Entonces tengan en cuenta eso, mis hermanos. Aquí te pagan por milla recorrida en la mayoría de los casos, y en algunos casos que es trabajo local te pagan por horas. Pero nunca he escuchado, y me corrigen si me equivoco, pago de vacaciones, o sea que te paguen por tus vacaciones, que te tomes una semana, 15 días, 20, un mes y te los vayan a pagar. Que yo sepa, no es un trabajo tan convencional en ese sentido. Entonces para mucha gente es importante, bueno, para todo el mundo es importante y necesario tomarse unas vacacioncitas. Y sí lo puedes hacer, te las puedes tomar, pero ten en cuenta que no vas a recibir pago por eso. Ahora, cuando eres dueño de tu camión, peor todavía. Te las puedes pagar tú mismo. A ver, aquí tiene que ser 91 East, tiene que ser aquí. Sí, aquí es. Si eres dueño del camión, pues peor todavía. Aquí dependemos única y exclusivamente de nosotros mismos. Obviamente por nómina te las puedes pagar, tú mismo te pagas. Tu compañía, tu corporación te paga a ti, aunque te hayas tomado vacaciones, pero sale de tu corporación para tu bolsillo. Pero si no saliste a trabajar con tu camión, pues obviamente ahí vas a tener, el tiempo que estés de vacaciones, vas a tener
no vas a tener ingresos. Yo, por ejemplo, me eché casi un mes en Colombia, no tuve ningún tipo de ingreso, el camión estuvo parado. No tuve ningún tipo de ingreso para el negocio, la nómina se corrió normal. Yo tengo nómina en mi propia compañía y se corrió normal, pero la corporación, el negocio, no tuvo ingreso. Entonces, por ejemplo, ese mes tienes en cuenta de que a ver, que no me vaya a ir aquí. Vamos a buscar el 57 al norte. Creo que esta línea se acaba acá adelante, creo. Entonces, obviamente ese mes que no corrí, pues no hubo gasto de diésel. Y prácticamente eso es lo que no hay. Gasto de diésel. El camión está parado. Pero el seguro, la cuota del seguro te llega. La cuota del camión te llega. Los permisos están corriendo. Cuando llegué fui a hacerle el cambio de aceite, el mantenimiento. Y fue un mes, 4 semanas, 3 semanas y media que no tuve ningún tipo de ingreso. Entonces tienes que estar, programar todo eso. Me puedo ir de vacaciones siempre y cuando en la cuenta tenga con qué cubrir el seguro y con qué cubrir la cuota del camión, que a ellos no les importa si estás trabajando o no. La cuota te va a llegar igualita. Yo no sé si en el seguro, no creo, pero puedas tener puedas pausar el seguro, decir, durante tanto tiempo, durante un mes no voy a pausar el seguro porque voy a tener el camión parado. No creo que exista, pero si alguien sabe también de eso, déjeme saber. Este es el 5. Vamos a cambiarnos acá. Y bueno, mis hermanos, ahí me cuentan a ver qué saben ustedes de vacaciones pagadas a los camioneros. Como les decía, ya gracias a Dios terminamos. La descarga súper rápida. Vamos ahorita a dejar todo a la compañía, camión trailer, entregamos papeles y me voy a casa. Tengo varias cositas que hacer. Vamos a hacer unos videos ahí de contabilidad esta semana, de corporaciones, de negocio, de impuestos. Tengo una cita el miércoles con el contador para hacer esos videos y ahí los publicaré la siguiente semana. Son muy importantes, esa información es muy importante. Trataré de hacerlos no muy largos y lo más informativos posible. Les recomiendo de corazón que le echen un vistacito a esa información. Y nada más por el día de hoy, parceros. Vámonos. Vamos a aprovechar para mandar unos saludos aquí a los seguidores del canal. Muchas gracias siempre por su compañía, muchas gracias siempre por los likes, por suscribirse. Espero que los videos sean de su agrado. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos a la siguiente. Bye bye. Mis hermanitos, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo al canal. En este caso, gracias al amigo Misael Herrera. Saludo especial para Alex García también. Nathan Jerónimo de Otumba, México. Saludos, amigo. Gustavo Ateortúa de Barranquilla, Colombia. Saludos, paisano. Edgar Darío Morales de Bogotá, Colombia, también paisano, gracias. César Serna de Medallo, Medellín, Colombia, amigos, saludos. Héctor Córdoba, venezolano en el Ecuador, un abrazo, mi hermano. Ventura Marcos, a Pasadena, Texas. Charlie Eduardo de República Dominicana, saludos, amigo. Edgar González de Córdoba, Argentina.
Alberto Méndez de Dallas, Texas, saludos hermanito. Moisés Sánchez de El Salvador, muchas gracias amigo. José Jauregui de Colorado Springs, saludos amigo. Emerson Aristizábal de Colombia, paisano, saludos. Jordi Fernández de Barcelona, España, un abrazo hermano. Harold Goes de Medellín, Colombia, saludos parce. Fede Anesi de Argentina, un saludo mi amigo. Braulio López de Pasto, Nariño, Colombia, también saludos amigo. Jesús Borjas de Perú. Y muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver este. Saludos mis amigos, Dios los bendiga.